Hola, muy buenas tardes a todos. Una semana más con todos vosotros aquí celebrando estos seminarios online con temáticas distintas y esta semana toca la inteligencia artificial. Hemos titulado este webinar como la inteligencia artificial a examen. Y ahora vamos a explicar el por qué hemos elegido esta temática y por qué este nombre. Es verdad que la inteligencia artificial despierta un montón de consultas entre los clientes porque obviamente pues, en años anteriores ha sido uno de los sectores de las compañías, de la tipología de compañías que más ha subido, y es verdad que se habla de la misma desde muchísimos prismas. Sí, efectivamente seguiremos viendo subidas en esta temática, si no estaremos ante una burbuja, si de verdad estamos ante la mayor revolución de toda la historia, la mayor disrupción, y es verdad que es una temática que es de muchísimo interés. ¿Y por qué aquí ahora? Porque es verdad que durante los últimos meses se ha hablado especialmente de si estábamos ante una temática ya agotada, que si podíamos estar ante la siguiente burbuja, y leyendo un informe, pues me vino especialmente a la memoria porque no sé si lo conocéis. Es un informe que se ha publicado por parte de una casa de análisis, se le ha llamado el informe Citrini, en el que se pintaba un escenario un poco apocalíptico en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que decía este informe? Bueno, pues este informe lo que hacía era unas predicciones de qué es lo que podría pasar en relación a la inteligencia artificial de aquí a los próximos años. Entonces, lo que decía es que lo que iba a ocurrir es que la inteligencia artificial iba a hacer que las empresas cada vez fueran más eficientes. Esto significa que irían despidiendo trabajadores, empezando por aquellos menos cualificados, pues por ejemplo los administrativos empezarían a perder sus puestos de trabajo. Esto a corto plazo lo que haría es que las empresas empezaran a ser muchísimo más eficientes y que continuaran invirtiendo en inteligencia artificial y a su vez despidiendo trabajadores. Este informe lo que argumentaba es que podíamos llegar a ver la tasa de desempleo en Estados Unidos por encima del 10%, pensemos ahora mismo que está ahora mismo en el 4,4%, y que el Standard & Poor's podría llegar a caer un 40%. ¿Cómo es posible si estas empresas cada vez son más eficientes que esto generara una caída tan importante del Standard & Poor's y ese crecimiento en el desempleo? Pues porque al final lo que haría es que cada vez habría menos trabajadores. Estos trabajadores, muchos de ellos, no encontrarían un reemplazo y tendrían que buscar trabajos todavía menos cualificados y que, por tanto, bueno, esto sería un círculo absolutamente vicioso que finalmente terminaría arrastrando el crecimiento económico. Una de las diferencias que hay con respecto a otras innovaciones que se han conocido anteriormente en la historia es que en este caso lo que dice este informe, y ahora lo que vamos a hacer es matizar y preguntarle a los expertos que hemos invitado hoy si efectivamente están de acuerdo. Nosotros, bueno, no creo que el escenario central no es tan apocalíptico. Que a diferencia de otras innovaciones, lo que decía este informe es que aquí no va a haber un reemplazo. Es decir, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de, pensemos en la revolución del ferrocarril, pues no había gente que a lo mejor conducía, se va a reemplazar por otro tipo de empleos y al final, bueno, pues parece que no, estos escenarios no son tan negativos. Muchísimas veces cuando hay este tipo de disrupciones se preguntan si efectivamente esto va a suponer una caída importante en el empleo, que muchas veces al final no es así, sino que lo que hay es una reconversión en otra tipología de trabajos y en ocasiones más cualificados. Bueno, pues este informe lo que decía es que posiblemente pues no vaya a ser así y que bueno, se genere este desempleo, esta caída tan importante en las compañías. Porque al final muchas veces cuando se invierte, muchas veces es porque va a haber una demanda por detrás. Si efectivamente estamos esperando que haya una caída tan importante del empleo y no va a haber trabajadores que sean capaces de comprar estos productos, pues al final es lo que genera este círculo vicioso. Decíamos anteriormente que, porque ha sido también relevante este informe,
porque cuando se ha empezado a publicar, lo que ha hecho ha sido generar caídas muy importantes en algunos sectores, porque es verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial podríamos diferenciar dos grandes grupos y ahora lo vamos a mirar. Algunas empresas, posiblemente, o sectores se vean directamente afectados por estas innovaciones de inteligencia artificial, mientras que otras podrían quedar un poquito más protegidas. Pero lo que es importante sobre todo es que muchas veces ahora, cuando se publica un informe de estas características al que muchas personas tenemos acceso, esto genera que haya tal vez unas caídas en cadena y que no nos paremos a pensar qué hay de verdad en este tipo de informes. Entonces, nosotros en este punto lo que siempre recomendamos es que se contraste la información que podemos ver publicada en cualquier publicación, en cualquier blog, en cualquier informe, y que se pregunte a expertos si efectivamente esto tiene algún tipo de fundamento. ¿Qué es lo que opinan nuestros expertos sobre la inteligencia artificial y, de forma un poco más general, sobre la tecnología? Hasta hace muy poco, nuestros expertos lo que decían es que teníamos una exposición neutral a tecnología y precisamente sí por ese tema de las valoraciones. No porque consideraran que no es una temática interesante, sino porque efectivamente, especialmente en el caso de algunas compañías que posiblemente todos tengamos en mente, sí que se estaba llegando a unas valoraciones bastante exigentes. Pero ¿qué hemos visto en general en relación a la tecnología de Estados Unidos? Hemos visto una corrección en los índices y al final esto lo que ha hecho es un abaratamiento natural de algunas valoraciones. Porque es verdad que, a diferencia de otras burbujas, aquí sí que se está respondiendo a una demanda real de esta tipología de servicios. Entonces, en otros casos se hablaba de una potencial demanda futura que no estaba contrastada, pero en este caso sí que estamos hablando de compañías que tienen pedidos reales, demanda de servicios reales, y esto es lo que estaba dando soporte efectivamente a las valoraciones. Un poco exigentes, pero sí que había un fundamento por detrás. El hecho de que haya habido un recorte en los índices y que a su vez los beneficios hayan seguido creciendo, lo que ha permitido es que efectivamente ya queden a unos niveles muchísimo más razonables. Y esto, sobre todo, ha sido muchísimo más notable en el sector tecnológico, que efectivamente se ha visto este retroceso, mientras que los beneficios han estado creciendo de una manera muy saludable, dejando ya los PER a unos niveles pues, muchísimo más atractivos. Hasta hace muy poco, cuando se veían las valoraciones de las compañías, lo que se deducía por detrás es, bueno, es que estos niveles de valoración lo que me están diciendo es que va a haber un crecimiento exponencial perpetuo de esta tipología de compañías. Y esto no es razonable. Pero en la actualidad ya sí que las valoraciones en muchos casos lo que están descontando es que va a haber un crecimiento en algunas tecnológicas cercano a un 20% de aquí a 2028 y que esto es muchísimo más razonable. Entonces, lo que han hecho nuestros expertos es cambiar esa neutralidad que tenían en tecnología y han pasado a sobreponderar, considerando que estas compañías pues, ya tienen la valoración adecuada para que puedan formar parte de las carteras de los clientes. Y luego también podríamos hablar de la tecnología en Asia emergente, que hasta ahora estaba un poco más en el foco de nuestros expertos. Primero, por un tema de valoraciones, que estaba mucho más barato que en otros mercados, por debajo de la media histórica, y porque pensaban que el mercado lo que estaba haciendo era no tener en cuenta un sector que es esencial, que son los semiconductores. Y aquí las tecnológicas en Asia tienen un papel fundamental en toda la cadena de valor. Nos encontrábamos con compañías que estaban cotizando a niveles más baratos, con un descuento con respecto a los desarrollados más o menos en la media o incluso con un mayor descuento y que todo esto no estaba justificado. Y por tanto, en estos momentos, nuestros expertos lo que dicen es sí a la tecnología, sí en Estados Unidos y sí en Asia emergente por todos estos motivos que hemos comentado. Aquí en este punto siempre nos gusta también advertir que no estamos haciendo recomendaciones en concreto, es decir, estamos hablando de que la tecnología puede ser interesante, pero obviamente a lo mejor no cabe en la cartera de todos los clientes. Por eso siempre recordamos la importancia de que se pongan en contacto con nosotros para que podamos analizar si efectivamente esta es una temática que
puede cuadrar con los perfiles de los clientes. Aquí estamos hablando en etéreo, no sabemos quién está en el otro lado de las pantallas y a lo mejor, bueno, pues estamos hablando de clientes un poco más conservadores y a lo mejor la tecnología, aunque sea interesante como temática, pues no es adecuada al inversor que quiere incorporarlo en su cartera. Decíamos anteriormente, y volviendo otra vez a la inteligencia artificial, que hemos visto en las últimas semanas caídas muy importantes en algunos modelos de negocio. Por ejemplo, cómo puede afectar al software, cómo puede afectar a determinadas compañías. Pues, por ejemplo, ha habido caídas importantes porque se ha dicho que la inteligencia artificial va a acabar o podría reducir significativamente el negocio, pues, por ejemplo, de los abogados, del software. Incluso se ha empezado a poner en entredicho qué va a pasar con otros sectores como el sector bancario. Y esto lo que ha hecho ha sido provocar unas caídas muy importantes en algunos de los sectores. Entonces, primero habría que discriminar si efectivamente va a tener impacto y hasta qué punto lo va a tener. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esto lo que ha hecho ha sido comprimir las valoraciones que había entre sectores. Y luego, por otro lado, si quisiéramos estar un poco más protegidos, podríamos hacer una división. Podríamos diferenciar entre aquellas compañías que sí que pueden estar más expuestos a una disrupción, pues lo que acabamos de comentar, por ejemplo, software y en general todos esos negocios que están más ligados a activos intangibles, patentes, fondos de comercio. Y luego habría otra tipología de compañías que, aunque haya inteligencia artificial y tenga un impacto, están muchísimo más separados, que son todos los que tienen activos físicos, inmuebles, plantas, maquinarias, porque esto no es sustituible por la inteligencia artificial. Así que con todo esto, lo que ya vamos a hacer es pasar a presentar a los expertos que nos acompañan hoy, ya que nos digan cuál es su visión al respecto. ¿Quién nos acompaña hoy? Bueno, pues tenemos a Carlos Andrés, que es director de ventas para España de WisdomTree, y Francisco Rodríguez, que es director de desarrollo de negocio en Allianz Global Investor. ¿Y por qué hoy hemos invitado a estos dos expertos hoy? Bueno, pues porque en sus casas tienen productos que están ligados con la inteligencia artificial que por tanto tienen expertos que gestionan esta tipología de temáticas. Entonces, si te parece, pues primero lo que podemos hacer es empezar contigo, Carlos. Voy a buscar tu presentación y la dejamos cargada. A ver, un momentito. Estupendo. La cargamos y me decís si se ve correctamente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy te dejo vía libre para que nos digáis desde WisdomTree cómo enfocáis esta temática de la inteligencia artificial y cuál es vuestra opinión al respecto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con vosotros y con vuestros clientes y con el compañero de Allianz, Francisco. El título lo digo por contrarrestar un poco el mensaje que nos dabas, Vicky, del informe, ¿no? Que es un poco caótico, ¿no? Pero bueno, oye, son informes que hay en el mercado y obviamente que hay que tener en cuenta y valorar toda la información. Nosotros en WisdomTree somos más optimistas. De hecho, el título de la presentación, y me vais a perdonar que esté en inglés, para sucesivas, si me invitan, trataré de traducirlas. Pero bueno, voy a ir traduciéndolo poco a poco. El título de la presentación es "La próxima década es más grande de lo que pensamos", ¿no? Y puede sonar ambicioso, pero en realidad también se puede quedar corto, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces tenemos la sensación de que ya ha pasado lo importante, que ya estamos viendo todo lo que había que ver, que el mercado ya ha descontado esta tendencia, pero la realidad es justo la contraria. Lo que estamos viendo podría ser solo el principio. Y a mí me gusta mucho esta frase que tenemos en la slide, ¿no? que es muy conocida y dice lo siguiente: tendemos a sobreestimar el impacto de una tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo plazo. Y esto no es teórico, esto ha pasado en la historia una y otra vez, ¿no? Pasó con Internet, pasó con los smartphones, pasó con el negocio de la nube, cloud. En todos los casos vimos lo mismo, mucho ruido al principio, pero luego vimos lo que se conoce como transformación real en el largo plazo. Y lo importante es que el mayor valor se crea después, ¿no? En el largo plazo.
En la siguiente slide podemos ver como si miramos atrás, pues muchas de las compañías que hoy consideramos gigantes y compañías admirables desde el punto de vista de la tecnología, por lo que hacen, por sus negocios, pues no lo eran en su momento, ¿no? Aquí tenemos algunos titulares de empresa en el que Amazon, pues poco menos era ridiculizada, ¿no? Y Facebook también era cuestionada, había dudas, escepticismo, ¿no? En esos momentos había titulares negativos sobre estas compañías y sin embargo, pues ya lo veis, ¿no? Han acabado siendo algunas de las empresas más importantes del mundo. Y aquí yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Y es que el escepticismo no debe de invalidar una tendencia o un caso de inversión, sino que el escepticismo en muchas ocasiones es parte de esa tendencia, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, y esto lo apuntaba Victoria al principio, ¿no? Aquí tenemos que analizar es qué hace diferente a la inteligencia artificial. Y la respuesta yo creo que es bastante clara. No estamos ante una tecnología que impacta a un único sector, sino que impacta, pues, iba a decir a todos, prácticamente a todos. Impacta en la industria retail, impacta en la industria, en salud, en educación, en finanzas, ¿no? En todos estos sectores vemos más eficiencia, ¿no? O una mayor automatización, una mejor toma de decisiones. Por ejemplo, en el sector retail, la inteligencia artificial ya permite ajustar precios en tiempo real o personalizar ofertas a nivel individual. En el sector salud, pues estamos viendo diagnósticos más rápidos y tratamientos más personalizados. Por cierto, que esto puede impactar de manera positiva al Producto Interior Bruto, ¿no? O sea, al final, una mayor esperanza de vida. También áreas que también están mucho ahora bajo, no bajo cuestión, pero en muchos titulares, áreas como es la ciberseguridad, ¿no? Donde la inteligencia artificial pues está cambiando completamente el panorama. Hoy los ataques de los hackers son más sofisticados, más automatizados, más escalables, pero al mismo tiempo las empresas de ciberseguridad, las que nos defienden de esos ataques, pues están evolucionando gracias a la inteligencia artificial. Eh, por lo tanto, estamos entrando en lo que muchos llaman una carrera tecnológica entre, iba a decir, los atacantes, los hackers, ¿no? Y los defensores, ¿no? Las empresas de ciberseguridad. Y es una carrera donde la inversión para nada está disminuyendo, todo lo contrario, aumenta, ¿vale? Porque estamos hablando que la inteligencia artificial al final es una transformación de toda la economía, de gran parte de la economía y de nuestra sociedad. En la siguiente diapositiva eh, podemos ver cómo también aquí empieza a surgir lo interesante, ¿no? Y es que estamos quizás no, desde Google Trend consideramos que estamos entrando en una nueva fase, ¿no? Que es la inteligencia artificial física. Hasta ahora la inteligencia artificial vivía en el mundo digital, pero ahora está saliendo al mundo real. Vemos máquinas inteligentes, robots inteligentes, infraestructuras de inteligencia artificial, ¿no? Y esto significa que ya no hablamos solo de software. Hace 3, 4 años hablábamos prácticamente de software, ¿no? Era lo que conocíamos de la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de sistemas que pueden, pues, percibir, decidir, actuar en tiempo real. Estamos hablando de la automatización real del mundo físico. Si pasamos la siguiente slide, ¿no? La siguiente, por saltarme algunas, em, pues fijaros, en este ecosistema de la inteligencia artificial física que os estaba comentando, pues es mucho más amplio de lo que parece. Incluye robótica, incluye drones, incluye automatización industrial, pero también incluye algo que es clave, que es sensores, chips, computación, que al final es lo que suponen pues, los picos y las palas, ¿no? de esta revolución, ¿no? Y esto es importante, porque en muchas grandes transformaciones tecnológicas el mayor valor no se captura solo en las aplicaciones finales, sino en quienes construyen la infraestructura, es decir, las compañías que hacen posible que todo esto funcione. En la siguiente slide os dejo un ejemplo. Aquí vemos pues el ejemplo de cómo la inteligencia artificial
se puede extrapolar al sector defensa y vemos que, por ejemplo, en el uso de drones, pues este crecimiento es muy alto, es prácticamente exponencial, ¿no? Pasamos a la siguiente slide y tocamos algo que, que apuntaba Victoria al principio, que es una pregunta que está saliendo pues ya en muchos titulares, ¿no? O lo podemos leer, ¿no? Que básicamente es que si la inteligencia artificial está ya generando valor, ¿no? O que si se puede monetizar, o que si se va a monetizar toda la inversión que se está realizando. La respuesta sería que sí que está generando ya valor, pero consideramos o los datos muestran que de manera todavía parcial. Hoy vemos impacto en tareas muy concretas, como puede ser la atención al cliente, la programación, en el marketing. Por ejemplo, una interacción con inteligencia artificial puede costar unos céntimos frente a los varios de euros o dólares que cuesta interactuar con un humano, ¿no? Y esto es una diferencia enorme. Pero esto es solo el principio, porque ahora mismo estamos en una fase donde la inteligencia artificial mejora tareas. El siguiente paso será transformar procesos completos y complejos. Y después transformar pues, empresas enteras. Y ese salto todavía no está completamente reflejado en los mercados. En la siguiente slide podemos ver una idea bastante potente o importante, ¿no? Y al final es cuestionarnos si estamos ante un ciclo corto, ¿no? Y la respuesta desde Wilson Tree es que consideramos que no, la infraestructura de la inteligencia artificial pues es de largo plazo. Al final, los data centers, los servidores, las redes, pues son activos que duran años, requieren inversión continua, sostienen todo el ecosistema y esto implica pues algo clave, ¿no? Y es que no estamos hablando de un gasto puntual, sino de un ciclo de inversión estructural y sostenido. Y eso es lo que realmente define las grandes tendencias del largo plazo. En la siguiente slide, bueno, pues esto es un poco lo que refleja el mercado, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues crecimiento en el sector de los semiconductores. Estamos en una fuerte demanda de chips avanzados. Pero lo más importante no es solo el crecimiento, sino es la consistencia de la demanda. Viendo estos datos, se podría dudar, ¿no? De si la inteligencia artificial está en la última fase. Al final vemos que toda la cadena de valor, desde chips hasta infraestructura, está mostrando señales positivas. Eso normalmente indica que estamos ante una tendencia estructural y no coyuntural. Por lo tanto, como cierre, si tuviera que resumir todo en una idea, se puede decir que la inteligencia artificial para nada es una tendencia de corto plazo, es un cambio estructural de largo plazo. Estamos pasando también del mundo digital o de la inteligencia artificial digital al físico, ¿no? Estamos pasando de la experimentación a la implementación, del hype, ¿no? Que se conoce, ¿no? Pues al impacto real, ¿no? Y lo más importante, todavía estamos en una fase que desde Wilson Tree consideramos que queda mucho potencial. Por lo tanto, la próxima década, empezaba con esa frase de al principio, ¿no? Sobre la próxima década, sí que consideramos que la próxima década no solo será más grande de lo que pensamos, sino que probablemente será pues mucho más transformadora de lo que podemos imaginar. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has ayudado a pintar un escenario un poco más positivo, como bien decías. Y aprovecho lo que has estado comentando por dos temas. Mientras voy cambiando la presentación y le damos paso a Francisco, en primer lugar, pues efectivamente explicar que lo que quería haber explicado al principio
Y pedir disculpas por el tema de las presentaciones en inglés o en español, pero simplemente, bueno, esto ya es un poco para que la gente que nos escucha lo sepa. Muchas de las casas tenéis restricciones muy importantes a nivel regulatorio y os tienen que aprobar las presentaciones. Entonces, pues muchas veces hay unas presentaciones que son estándar pues, para distintos mercados y cuesta muchísimo hacer una traducción y que nos la aprueben y llegar a tiempo. Entonces, como no hemos llegado a tiempo, por ese motivo, pues que lo sepáis que está en inglés, pero para las próximas veces intentaremos hacerlo con más tiempo para cumplir con todos los trámites regulatorios y que nos permitan presentar una que esté en castellano. Y después, como bien estaba diciendo al principio, cuando ha dicho, no, vamos a pintar un escenario más positivo, simplemente el motivo de esta conferencia es precisamente este informe que nos resultó muy impactante y porque también, en cierto modo, supuso caídas en algunos sectores y tal vez las reflexiones que muchas veces somos muy sensibles a las noticias que se publican. En absoluto es nuestra opinión. Nosotros somos también, como Wisdom Tree, muchísimo más positivos en cuanto a la temática y pensamos de verdad que tiene mucho potencial futuro y que muchas veces somos resistentes al cambio y que cuando aparece una nueva disrupción nos asustamos y pensamos que, bueno, pues se puede producir nos genera dudas de qué es lo que va a pasar con nuestros puestos de trabajo, pero al final la historia nos ha demostrado que nos adaptamos y que nos sirve para progresar. Así que sin más, pues ya te doy paso, Francisco, para que nos cuentes desde el punto de vista de Allianz, como veis vosotros, la temática de la inteligencia artificial. Gracias, Vicky. Y gracias a todo tu equipo por la invitación. Solamente antes de empezar, quería comentarte que estoy viendo que si ponemos la presentación más grande, abajo a la derecha tienes el tercero hacia arriba, después del más, creo A que ver, se va a ver espera. mejor. O Después sea, del más. si le das al tercero, tienes el menos, el más y el pantalla completa. Solo una sugerencia por si acaso quieres que se vea un Sí, lo voy a poquito mejor intentar. Es que como lo tengo en una tablet muy pequeñita, no sé si lo veo, Ajá, el no de tengo arriba. yo el... A ver, el más, es Vale. que no lo veo. Bueno, no te lío. Perdona. No te lío. Vale, sigo. Bueno, nosotros hay algunas cosas en donde desde Allianz Global Investors coincidimos plenamente con Wisdom Tree, con Carlos, con algunas cosas que contabas inicialmente. Para nosotros la inteligencia artificial es comparable con revoluciones como pudo haber sido la revolución industrial, la revolución del Internet, incluso esto pareciera que va a tener efectos mucho mayores y a gran escala y a nivel global, pero no solamente eso, sino mucho más rápido, ¿no? Porque hoy en día vivimos en un mundo de mayor velocidad. Eso por un lado. Y por otro lado, creemos plenamente que estamos en fases súper tempranas de la adopción de la tecnología y no solo de la adopción de la tecnología, sino de las capacidades que va a tener la inteligencia artificial para mejorar márgenes de compañías, para mejorar calidad de vida en muchos sectores que tienen un impacto social evidente, como puede ser la tecnología médica, como puede ser todo el tema industrial, y eso nos hace estar en la parte de la industria en donde somos también nosotros muy optimistas con respecto a todo lo que estamos desarrollando. El disclaimer aquí, evidentemente, aquí hay que ser selectivos porque una tecnología que está creciendo como está creciendo la inteligencia artificial de forma transversal. Además, nosotros también coincidimos en que el efecto de la inteligencia artificial no es solo desde un punto de vista tecnológico, sino que es transversal en muchos sectores. Evidentemente allí van a haber ganadores y van a haber perdedores, ¿no? Entonces, lo importante, como todo al momento de invertir, y yo creo que esto viene bien para el público con el que hablamos esta tarde, es justamente tener un plan de inversión claro y ser selectivos, conocer muy bien los modelos de negocios en los que estás invertido y saber que las barreras de entrada de esos modelos de negocio son fuertes como para afrontar, digamos, toda la disrupción que está ya sucediendo, ¿no? Si nos movemos a la siguiente slide, yo simplemente aquí quería hacer una pequeña reflexión, dejarles una pregunta a todos para entender cuál es digamos, qué tanto estamos
nosotros expuestos a la inteligencia artificial en nuestro día a día. Y creo que todos estamos mucho más expuestos a esta tecnología, mucho más de lo que pensamos y mucho más de lo que racionalmente a veces nos damos cuenta, ¿no? Desde que empezamos el día, esto es un poco la rutina, desde que empezamos el día tenemos, bueno, tenemos alarmas, asistentes personales que de alguna forma nos programan las agendas, luego tenemos información personalizada de cosas que queramos leer y de temas que nos interesen en nuestros ordenadores o en nuestras fuentes de información. Luego nosotros estamos teniendo un acceso a la información tremenda, porque hoy en día todo paper que se produce en japonés, en mandarín o en cualquier otro idioma que no sea el nuestro nativo, lo tienes traducido en cuestión de segundos para que puedas tener acceso a esa información, ¿no? Y eso hace que los mercados, al menos los públicos, los cotizados, sean mercados cada vez más eficientes, ¿no? O sea, que la información corra de forma mucho más rápida. Luego todo a nivel, no solamente a nivel de agenda de organización, sino a nivel de entretenimiento, a nivel de seguridad, cuando regresamos a nuestros domicilios, a nuestras casas, después de nuestra jornada, ya todo el tema de la conducción eléctrica, la conducción autónoma, que llegará en algún momento. Aquí en España no lo estamos viendo todavía en términos de conducción autónoma, pero esto es algo que es indetenible. Nosotros pensamos que hay mercados que ya lo están testeando y que lo están aplicando, y que esto evidentemente llegará en algún momento, con lo cual tenemos que estar preparados y no tenerle miedo. Lo que tenemos es que evidentemente aceptar que es una tecnología que va a estar allí y que nosotros, digamos, de forma, mientras lo hagamos de forma más preparada y más racional, estaremos, no, estaremos mejor preparados para esa adopción que viene, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, uno de los mensajes que aquí queríamos dar es justamente, oye, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Porque muchas veces yo soy muy pragmático y me gusta que entendamos qué es esto. Y esto es simplemente la habilidad de una máquina para pensar y para aprender como lo hace un humano, ¿no? Hoy en día. Y en eso está la evolución de la inteligencia artificial. O sea, si cogemos algunos sistemas dentro de la infraestructura de la inteligencia artificial, lo que vamos a ver es una especie de cerebro humano, o sea, la conexión entre neuronas que van generando pensamientos, reflexiones y eso es hacia donde nos dirigimos. O sea, la inteligencia artificial es capaz de percibir, es capaz de entender a través del lenguaje de imágenes y de texto, de código, es capaz de razonar a través de ideas y de hipótesis que le demos, es capaz de aprender, evidentemente, ¿no? Porque esto lo estamos viendo como todos los LLMs que están, ChatGPT, Gemini o cualquier otro, es capaz de aprender a través de mayor cantidad de data, decide también, o sea, nos proporciona de alguna forma mejores decisiones, al menos mientras la data que esté utilizando ese LLM sea una data evidentemente de mucha calidad, porque eso es uno de los trabajos de nosotros como gestores. La data que estamos utilizando para tomar decisiones tiene que ser de mucha calidad y contrastada, eso es importante. Y en definitiva, la inteligencia artificial actúa, ¿no? Porque nos da de alguna forma ya interacciones muy precisas y realmente impresionantes de esas interacciones que estamos teniendo ya máquina-humano, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, aquí hay un mensaje, bueno, que antes hablábamos sobre todo el tema de la transversalidad de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, estamos viendo, muy bien lo explicaba Carlos antes con respecto al sector de salud. Aquí estamos no solamente descubriendo nuevos récipes, nuevas medicinas, aquí juega un rol fundamental todo el sector de la biotecnología, pero también además estamos detectando mejores tratamientos, estamos detectando enfermedades
que hace muchos años podían ser enfermedades terminales, hoy en día estamos viendo que esa detección temprana pues está cambiando la vida a muchísima gente, ¿no? Luego tienes todo el tema de la agricultura, por ejemplo, ¿no? En la agricultura, luego he traído un ejemplo que para mí es muy interesante de una de las compañías en donde nosotros invertimos. Está cambiando completamente la forma de tratar los campos, de todo el tema de fertilizar los campos, de medir la producción del campo. Todo esto está haciendo una auténtica revolución, no solamente a nivel de los drones para verificar la siembra y para regar, sino a través de los tractores que están, por ejemplo, hoy en día actuando en completa autonomía, ¿no? Luego, esto es más evidente, todo el tema del análisis de la data automatizada, y aquí es donde decíamos antes la importancia de tener una data de alta calidad. Lo estamos viendo en nuestro día a día, como por ejemplo todas las cadenas de distribución y de logística están cambiando y están mejorando cada vez más sus procesos a través de la inteligencia artificial, a través de chips, a través de datos, y de cómo están tomando mejores decisiones para reducir tiempos de entrega, para reducir tiempos de embalaje. Bueno, esto ha sido realmente impresionante, y por eso Amazon es hoy la empresa que es. O sea, sin la inteligencia artificial, seguramente estos últimos años, aunque ya era un monstruo cuando llegó la inteligencia artificial, no hubiese crecido como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Y luego, en alguna medida, unos más que otros, hemos estado incorporando en nuestro día a día de nuestras casas inteligencia artificial a través de asistentes personales inteligentes, a través de seguridad, refuerzo de seguridad. Todos estos sistemas de alarma que hoy en día vemos y que contratamos, todos ellos tienen un componente de inteligencia artificial, ¿no? Si seguimos hacia adelante, estamos simplemente por hablar de algún dato que a mí me parece relevante. Para nosotros la inteligencia artificial desde Allianz Global Investors como gestores activos, o sea, quiero decir, seleccionando compañías que generen valor a largo plazo y que tengan barreras de entrada diferenciales con respecto a sus competidores, hecho ese paréntesis, como gestores activos, creemos que la inteligencia artificial es una de las grandes oportunidades en los cambios estructurales que va a sufrir nuestra economía para los próximos años. Con lo cual, de forma muy contundente, sí, vemos que estamos en fases tempranas de la adopción de la tecnología, y lo que nos queda de cara a las próximas décadas, porque somos capaces ahora con el análisis de las dinámicas de nuestras compañías, entender qué puede pasar dentro de 10 o 15 años. Estamos seguros que aquí va a haber oportunidades que nosotros queremos aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, ahí como pueden ver, en términos de contribución en el Producto Interno Bruto de las compañías, pues la inteligencia artificial ya está en niveles de casi 15 trillones. Estos son números enormes que evidentemente son mucho más grandes que muchas economías de Europa, muchas economías de Latinoamérica, incluso mucho más grande que economías asiáticas, ¿no? Para que vean un poco el impacto que esto está teniendo. Si seguimos, esto lo que viene es a reforzar un poco para que vean los subsectores en algunas grandes temáticas de la inteligencia artificial, como pueden ser la infraestructura, como pueden ser las aplicaciones y como puede ser la industria de facilitadores, ¿no? Porque aquí hay lo hemos reducido, y creo que es un poquito más amplio, pero para que el inversor final lo entienda bien, lo hemos reducido a dos grandes, digamos, ventanas, ¿no? Una ventana que es aprovechada por el facilitador de la tecnología, y otra ventana que es el usuario de la tecnología. Lo que hacemos desde Allianz Global Investors es invertir en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial, no solamente quien genera la tecnología, quien genera la infraestructura y quien genera las aplicaciones, sino también aquellas compañías en distintos sectores muy variados que están haciendo uso estructural de la inteligencia artificial para mejorar sus márgenes operativos, para ser cada vez más eficientes, y al final de todo esto, para mejorar sus ventas
y ganar más dinero, ¿no? Que al final todo esto se traslada a su cotización final y es donde nosotros como inversores finales nos podemos aprovechar de esto a través de inversiones en este tipo de vehículos. Si seguimos, podemos saltarnos, si quieres, Vicky, para ir a la página número 8. Aquí yo lo que quería mostrar aquí es justamente cómo ha ido evolucionando un poco la aplicación de la tecnología, ¿no? Inicialmente hemos hablado muchísimo y seguimos hablando hoy cómo durante los primeros años digamos, en la década de los 2000, toda la digitalización ha sido desde en los últimos 15 años ha sido realmente impresionante, o sea, cómo vivimos en un mundo hiperconectado, cómo vivimos en un mundo en donde nuestras interacciones son 100 veces más digitales que personales en nuestro día a día, con todas las interacciones que hacemos de forma muy aterrizada en WhatsApp, en Internet, en correos, en vídeos a través de YouTube, en Reels a través de Instagram, para quien lo utilice más, ¿no? Y antes Carlos comentaba algo que para mí es súper interesante con respecto a la ciberseguridad. Y yo simplemente por hacer un inciso, nosotros que tenemos también vehículos de gestión activa que invierten puramente en ciberseguridad, es muy interesante ver cómo la inteligencia artificial está de alguna forma abriendo otros caminos para que hackers personalizados puedan, tener más acceso a otras herramientas, pero es doblemente más interesante ver cómo la inteligencia artificial está poniendo de alguna forma herramientas para las empresas para defenderse mejor, ¿no? Simplemente hay un ciberataque en el mundo cada 7 segundos, con lo cual esta es una temática que va a jugar un rol fundamental en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Si seguimos, podemos saltar a la 10, Vicky. En este sentido, simplemente reforzar, aquí hay algunas temáticas en donde nosotros como inversores estamos muy presentes. Una de las cosas que hacemos desde hace muchos años es evidentemente todo el tema de data centers, todo el tema, bueno, esto es evidente porque la inteligencia artificial también va de acumular mucho dato y tomar mejores decisiones con ellos. Todo el tema de los semiconductores, todo el tema de la mejora en productividad de muchas compañías, y esto estamos en una oleada en donde estamos viendo un crecimiento tremendo de la productividad en este sentido. Y evidentemente algo con lo que concluía también Carlos es la transformación total de la industria, en donde nosotros estamos entendiendo la inteligencia artificial como un factor de mejora en términos de márgenes y en términos de productividad, que nos va a hacer a nosotros humanos encontrar seguramente otros roles, especializarnos en otras cosas, ¿no? Porque abríamos al principio con un report en donde nosotros evidentemente no compartimos las conclusiones ni la evolución de todo esto, y lo hemos hecho como sociedad durante muchísimos años. Hemos visto cómo la revolución industrial, la revolución de Internet nos ha permitido adaptarnos, y seguramente eso es lo que hagamos con la inteligencia artificial. Ahora, me voy a ir directamente porque me estoy quizás alargando un poco más. Me voy a ir directamente, Vicky, mira, a la página 17, si te parece, para cerrar mi intervención con una compañía que a mí me gusta mucho, y es una de las cosas que estudiándome la estrategia internamente me ha llamado más la atención. O sea, nosotros invertimos en compañías como Caterpillar o como John Deere, que para quien no las conozca son compañías que son productoras de maquinaria pesada para construcción, equipos de construcción o equipos. John Deere tiene, que es otra de las compañías ligadas a todo el tema de la agricultura, produce tractores ligadas a maquinaria agrícola. Pues son de las compañías en donde hay mayor aplicación de inteligencia artificial en términos de cámaras, en términos de chips, en términos de recolección de datos en nuestra cartera
cartera. O sea, es impresionante cómo fuera del sector tecnológico puedes encontrar compañías, por ejemplo, Caterpillar, que muchos de ustedes ven un tractor Caterpillar y los nuevos tractores desde hace ya 5 años, muchos de ellos ya no necesitan conductor, porque la conducción autónoma, el tractor dentro está lleno de chips, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un conductor, digamos, en una caseta central en donde controla simplemente el performance del tractor, no simplemente la dirección o cuánto fertilizante está echando a la siembra, ¿no? Entonces, esto es impresionante. Si ven John Deere y Caterpillar, son tractores que están llenos de chips y de semiconductores por todos lados. Y aquí, de nuevo, con superordenadores dentro de estos tractores que te ayudan a entender, oye, qué paja está bien, cuál debo fertilizar, cuál no. Hay fases de la siembra en que está en mejor estado, pues esto amerita tener más agua, menos riesgo, más riego. Es realmente impresionante. Simplemente quería cerrar con este mensaje de esta compañía para que tuviesen un poco la visión de que la inteligencia artificial está impactando de forma transversal, de nuevo, me repito, en muchísimas industrias, trayendo oportunidades de mejora de márgenes y de mejoras operativas realmente relevantes para lo que puede convertirse esas compañías en los próximos años, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Yo creo que han sido dos presentaciones complementarias, dos visiones distintas. Sí que a lo mejor algún oyente se pregunta, Allianz, Wisdom Tree, son dos visiones diferentes, porque efectivamente Wisdom Tree ofrece la exposición a la temática a través de producto ETF, mientras que Allianz lo hace en formato fondo, y una de las diferencias es si queremos estar más expuestos a un índice, podemos utilizar la vía de ETF. Si queremos a lo mejor probar con productos que hacen una gestión un poco más activa, como bien apuntabas, pues tenemos formato ETF, aunque muchas veces, bueno, la diferencia en el momento actual entre ETF y fondo de inversión no siempre está tan clara, porque sabemos que hay ETFs de gestión activa y fondos de inversión que son de gestión pasiva, pero en este caso, bueno, pues sería una de las diferencias. No sé, Samuel, si hay alguna consulta de los asistentes. Hola, buenas Como tardes. siempre, al final os dejamos este pequeño QR, pues si queréis valorar la sesión o queréis hacer algún comentario con respecto a Serbank o alguna consulta, pues este es el momento de hacerlo. Y mientras, Samuel, no sé si hay alguna consulta. Sí, no, como comentar que este QR nos ayuda muchísimo porque nos ayuda pues a conocer un poco las inquietudes o cómo lo estamos haciendo y nos da un baremo de por dónde seguir y por dónde mejorar. No tenemos ninguna consulta. Yo creo que ha quedado perfectamente clara la explicación tanto de Carlos como de Francisco. No ha entrado ninguna pregunta. Bueno, perfecto, De pues todas formas, decir si a que algún sí. cliente se le tiene alguna consulta posterior o se le ocurre alguna cosa, sabe que tiene a todo el equipo de banqueros remotos disponibles de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, para poder atenderle y contestaremos a todas las preguntas que les puedan surgir sobre este tema o sobre cualquier otro. Y en los próximos días subiremos a nuestras redes sociales la presentación, por si alguien la quiere volver a visionar. Estupendo. Y nada, pues darle las gracias a todas las personas que se han conectado hoy y por supuesto darle las gracias también a Carlos y a Francisco, porque yo creo que ha sido súper interesante todo lo que nos han contado. Muchísimas Gracias a ti, gracias. Vicky. Gracias a todos. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias.